no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros. Cuando uno cuenta la historia del mundo moderno, tiene cierta tendencia, por quienes han dominado la escritura de la historia, a pensar que estamos viviendo, ¿cómo decir?, la crónica épica del pueblo que se levanta contra la tiranía y gana. Bien, eso es verdad, pero no siempre el pueblo está donde uno cree. Y un ejemplo fantástico y trágico fue la Revolución Francesa y en concreto la insurrección popular contra la Revolución Francesa. Fue la guerra de los campesinos y pequeños nobles católicos, tradicionales, monárquicos en la región de la Vendée. Es muy importante porque fue el primer genocidio propiamente dicho y fue el primer genocidio que se hizo en nombre de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Genocidio, sí, fue de esta manera. La región de la Vendée, en el centro-oeste de Francia, a orillas del Atlántico, fue escenario en 1793 del alzamiento de todo un pueblo contra la Revolución Francesa. El régimen de terror impuesto por los jacobinos quiso efectuar una leva de soldados al tiempo que intensificaba su persecución religiosa contra los sacerdotes fieles. Los vandeanos se alzaron como un solo hombre y un ejército de campesinos, liderado por sus señores, se unió bajo el grito "por Dios y por el rey" contra el totalitarismo jacobino. Fue una guerra del mundo tradicional, el de los campesinos y la pequeña nobleza agraria, contra el mundo moderno, el mundo de la burguesía revolucionaria. Una guerra que duraría 3 años, hasta la aniquilación de las huestes contrarrevolucionarias y la aplicación del que se considera primer genocidio de la historia moderna contra la población civil. La causa del levantamiento del pueblo vandeano no fue solo política, sino también religiosa. La Constitución Civil del Clero, dictada en Francia en 1790, hacía forzosamente a los sacerdotes católicos funcionarios estatales, desvinculándolos de Roma. Comenzaba así una persecución religiosa progresivamente enconada. Hostigado por la represión republicana, prohibidas sus tradiciones religiosas, constreñido a la clandestinidad, el pueblo vandeano, de onda arraigamente católica, se levantó espontáneamente contra la opresión en 1793, organizándose para sostener una guerra a muerte, con la suficiente pericia como para infligir severas derrotas y poner en jaque a los ejércitos republicanos hasta que estos, por la fuerza del número y las armas, lo abatieron definitivamente a sangre y fuego. Los episodios de la represión jacobina son de una crueldad espeluznante. El número de civiles asesinados supera los 100.000, sin contar las bajas en combate que ascienden a 40.000. Durante 25 años, la región permaneció prácticamente deshabitada. Fue efectivamente el primer genocidio de la historia, perpetrado en nombre de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Fue terrible. Buena parte de las imágenes que ustedes han visto corresponden a una película, The War of Vendée, fabricada, elaborada por suscripción popular, protagonizada por niños. Por eso había tantos niños en las escenas. Y la hemos escogido porque si algo tuvo la guerra de la Vendée es que fue efectivamente una insurrección popular. Fue el pueblo el que se levantó. Alberto Bárcena, muy buenas noches de nuevo. Buenas noches. Bienvenido a Tiempos Modernos, el que se levantó contra el régimen opresivo de la revolución. Fue el pueblo. Se ha querido presentar como una revuelta aristocrática en la Francia de la Revolución. Que también la hubo, pero en otros lados. Bueno, toda Francia ardió. De hecho, de 80 departamentos que acababa de crear la Revolución, se levantaron 65 contra el gobierno de París. Y fueron aplastados. Ahora, en ningún sitio hubo una resistencia tan enconada y tan bien organizada como en el oeste francés. No solo la Vendée, son regiones como Anjou, Poitou, hasta una parte de Bretaña, es mucho más amplio. Ya el gobierno de entonces habló de la Vendée para reducir el territorio y dar la impresión de que era una cosa muy local, no era tan local.
En el mapa que hemos visto antes aparecía con toda claridad todo el noroeste francés, las regiones más lejanas de la Bretaña, el Finisterre, etcétera, desde el punto de vista político apenas existían. Lo interesante es que en un territorio que geográficamente, orográficamente no se presta mucho a ello, porque no es como España, donde tienes un lugar apto para el maquis en cualquier parte, allí no, aquello es muy llano. Sin embargo, aparecen milicias populares generalmente sin armas por todas partes y obtienen las armas con soldados republicanos que desertan, que es interesante, y luego en sus victorias, que son victorias a machetazos. Y fabricando armas pues con las hoces, dándoles la vuelta, atadas a un palo, vamos, todo muy rudimentario, con lo que tenían a mano, ¿no? Y son ellos quienes van a las casas de los nobles a pedirles que se pongan al mando de la rebelión y consiguen tener un ejército que puso en jaque al republicano en más de una ocasión. Quizás hay que subrayar las razones del levantamiento, sí, claro. Es decir, lo tiránico del régimen revolucionario. Al principio no había habido problema con la revolución. Ellos mismos en la Vendée pensaban que podían venir cambios positivos. El problema empieza sobre todo con la cuestión religiosa. Cuando empiezan a llevarse a los curas que llamaban refractarios, sí, porque no habían querido jurar esa constitución civil que los convertía en funcionarios, es decir, no habían querido desvincularse de Roma, sino todo lo contrario, siguiendo además el dictamen del Papa, y les empiezan a traer curas juramentados a los que no aceptan. Y ahí empieza ya la rebelión popular, el grito de la bandera, devolvednos a nuestros buenos curas. Y claro, de eso nada, cada vez llegaban más de los otros, que no iban a misa de esos nadie, y se ve muy bien, por toda la documentación, que es una revuelta sobre todo religiosa. Y ese es el nervio central del libro de Alberto Bárcena sobre la guerra de la Vendée, que es precisamente, se subtitula precisamente Una cruzada en la revolución. Constatado que se trata de algo más que una rebelión episódica, París toma determinaciones. Y las determinaciones que toma son conscientemente criminales, porque es una guerra de exterminio. Arrasar la Vendée. Las órdenes del Comité de Salud Pública son las de arrasar la Vendée. Y los generales republicanos que están allí destacados informan de haber matado mujeres y niños con gran jactancia, porque era como demostrarle al gobierno que habían cumplido las instrucciones de forma precisa. Pero uno de ellos incluso le dice al comité que se moje y que aclare que le dan orden de acabar también con las mujeres y los niños. Porque él dice, esto a la larga me puede repercutir a mí. O sea, lo que estoy haciendo en la Vendée, quiero tener una cobertura legal. Y se las dan. Le dan la cobertura diciéndole, sabemos que tus intenciones son puras, sigue adelante. Y la masacre de niños y mujeres es verdaderamente pavorosa. Esto es muy importante porque matanzas en la historia de Europa ha habido siempre, pero, ¿cómo decir?, matanzas técnicas organizadas es la primera vez que aparece. Y en este caso concreto, el gobierno de París aprueba el sistema de despoblación de Babeuf, con un asesino de masas que se llama Carrier, en Nantes concretamente, y es el modelo del exterminio físico, literal, mecánico de toda la región. Los ahogamientos en el Loira, ahogamientos, por ejemplo, como lo llamaban, que además era muy barato, era meter a la gente maniatada, gente, vamos, de cualquier edad, de los dos sexos, niños, todo, meterlos en barcazas a las que previamente habían roto el fondo y ahogarlos en el río. Iban seguidos de pequeñas embarcaciones, por si alguno lograba desatar y se salía a la superficie, los remataban a sable. Pero en realidad luego se detectaron nada menos que 28 puestos de ahogamiento. O sea que fue muy sistemático y no fue un experimento que hicieran. Por cierto, el primer experimento lo hicieron con sacerdotes, metiendo a 50 y tantos en una de aquellas barcazas, vieron que aquello funcionaba bastante bien, en poco tiempo se les había ahogado y siguieron matando gente, bueno, aparte de las barbaridades que se hicieron con la población. Otro de los informes que llega a París es el de un funcionario que dice, hemos eliminado a 3.000 mujeres en Le Pont de Sé, pero antes ellas tiraron a sus hijos al agua. Y eso impresiona porque dices, ¿qué futuro esperarían esas madres para sus hijos cuando antes de que se los quitaran hicieron esto? Claro, luego más adelante ves que en algunas localidades uno de los generales de la Revolución las asaba en hornos de pan con los niños. Es una cosa muy tremenda. Aparecen los usos negros, aparecen las llamadas bodas revolucionarias que consistía en atar hombre y mujer y sumergirlos en el agua, boda porque eran de distinto sexo ambos, y al final lo que aparece, aparte de una mecánica criminal realmente asombrosa, es la voluntad, insisto, técnica de despoblar un lugar, de que no quede nadie. Ni nada.
Ni nada, efectivamente, y lo consiguen. Llegaban con combustibles, porque las órdenes de París eran quemar todo lo que fuera susceptible de arder. Casas, bosques, prados, hasta la retama, porque especifican todo lo que puede arder, hay que quemarlo. Así quedó la zona, claro. Es asombroso porque este episodio, objetivamente, cuantitativamente y cualitativamente, es mucho más grave que el terror de París, por ejemplo. Sin embargo, es un tema que se pasa siempre, en fin, muy por encima, hace falta mucho valor para tocarlo. Incluso Gassot, que es un historiador, en fin, lo toca así de aquella manera. Hay mucho miedo a contarlo. Todo cambia cuando un libro que a mí me ha sido fundamental, y es la base del mío, una tesis doctoral de Reynald Césaire, Sí, claro. que es el que sacó adelante, Es el clásico, efectivamente. La Vendée vengada, dice que la Vendée fue primero masacrada y luego olvidada a propósito, ¿no? Y los datos que publica Césaire en esa tesis son tan tremendos que ya cuando iba a publicar la tesis, que fue en el 85, o sea, en vísperas del segundo centenario, le amenazan, le adulan, intentan por todos los medios que ese libro no salga, y uno de los que estaba en su tribunal, el historiador Sony, Sí, que es su principal valedor, efectivamente. le dice que sepas que si esto sale, te encontrarás con verdaderos orfebres en la materia para que tú no hagas una carrera académica, cosa que ocurrió. Pero ahí está el libro y es documentación, fuentes primarias. Lo que él utiliza son las fuentes de la Vendée. Sony, por cierto, que es uno de los fundamentales develadores de la leyenda negra española, es un historiador de primer nivel. Bregeon saca inmediatamente después Carrier y el terror nantés, lo cuenta todo, se contó, y por así decirlo es como si se hubiera contado y se acabó. Y ya no vuelve otra vez el asunto, no vaya a ser que... Los propios franceses lo conocen muy mal, el episodio de la Vendée. Y eso lo sé de primera mano porque me lo han contado, bueno, parientes y amigos franceses. Tienen una idea muy nebulosa de lo que... Hombre, que hubo una revuelta, una pequeña guerra civil, pero el genocidio no lo conocen. Qué cosa más interesante. Pues aquí estamos precisamente para eso, y si usted quiere saber más, pues este libro del profesor Bárcena, La guerra de la Vendée, una cruzada en la revolución, es extraordinario porque tiene lo fundamental de los sucesos y los datos, insisto, objetivos. En fin, es un trabajo de historia, de historiador, que se necesitan para conocerlo. La moraleja política es que el mundo de la libertad y de la democracia empieza con un genocidio absolutamente abominable. Abominable. De una crueldad extrema y de una injusticia, y desde luego con esa connotación de persecución religiosa muy clara, porque yo he visto penas de muerte, por ejemplo, por descubrir en la casa de una vendedora que fue ejecutada pan de oblea, lo que le hacía sospechosa de que allí se hubiera celebrado una misa. Y sin más, fue ejecutada. A los que morían por cuestión religiosa, en la sentencia se les condena por fanatismo o fanatismo invencible. Fanatismo invencible. Qué impresionante. En fin. Bueno, insisto, con esto se inaugura la modernidad, con un regicidio, el de Luis XVI en el Cadalso en París, y con un genocidio propiamente dicho, técnico, moderno enteramente, que es esta matanza del pueblo, opuesto a la Revolución Francesa en la Guerra de la Vendée. Alberto Bárcena, muchísimas gracias y volveremos a contar contigo en alguna ocasión aquí en Tiempos Modernos. Nos harás ese honor. Encantado. Muchísimas gracias y a todos ustedes muy buenas noches. Gracias por acompañarnos un día más aquí en Tiempos Modernos.